El día de hoy en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Edmundo Paz Soldán acerca del género del cuento. El cuento creo que es muy bueno como género, ¿no? Para enfocar un binocular muy poderoso en esas escenas microscópicas de la vida cotidiana que muchas veces nos pasan desapercibidas a nosotros mismas y solamente las podemos entender después. Edmundo Paz Soldán es un escritor boliviano que ha incursionado en la novela, el cuento, el blog, así como en la edición y en el columnismo. Su primera novela, Días de Papel, ha sido finalista del premio Letras de Oro y ha sido merecedora del premio Eric Gutentag. Su sexta novela, El delirio de Turing, ha sido condecorada con el Premio Nacional de Novela de Bolivia. Y su penúltima novela, intitulada Norte, ha sido finalista del Premio Hamed 2012. Actualmente, el autor es catedrático en la Universidad Neoyorquina de Cornell. Me gustan mucho los libros que te entreguen, los libros de cuentos que, sin ser una novela, te entreguen diversas versiones de todo un universo coherente entre sí, ¿no? En el que los textos estén dialogando entre ellos, ¿no? Y eso es lo que me gusta del cuento y también de la serie de cuentos que pueden formar un libro como El llano en llamas o Ficciones, ¿no? El diálogo que se establece entre estos textos, las entradas y salidas, que a veces me parecen que son mucho más libres que crear un mundo a través de una trama en la que vas siguiendo a un solo personaje. Y aquí hay varios personajes, algún cuento te explora la diversidad religiosa como la fe popular como Lubina, otro cuento te explora una cuestión más de la crítica de la revolución, como Es que somos muy pobres. Hay otros cuentos sobre la inmigración a los Estados Unidos. Entonces todo ello van creando un abanico muy diverso de temas y formas, ¿no? Y eso para mí es como un modelo a seguir cuando pienso armar un libro de cuentos, ¿no? Que me entregue casi como tener dos cosas a la vez, ¿no? Múltiples universos en varios cuentos y un solo universo, que sería lo que encuentras al armar todo este libro, ¿no? Y ver cómo las fichas se van sumando y creando libros como Ficciones o Sagarana de Guimarães Rosa o El llano en llamas, ¿no? ¿Cómo describirías el trabajo del cuentista frente a su texto? Se trata de capturar un detalle, casi como que funciona como por metonimia el cuento, ¿no? Como un detalle que revele un universo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es ese detalle? Es el trabajo fundamental del cuentista. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? A mí el cuento mexicano me fascina, por ejemplo, autores más secretos como Francisco Tario. Los cuentos de fantasmas de Francisco Tario me parecen geniales. Me parecen también las brevedades de Julio Torre me parecen también muy buenas. Y claro, en esa serie de autores tan potentes que tiene la literatura mexicana, obviamente ahí ocupa un lugar central Rulfo, ¿no? Y de todos sus cuentos siempre he tenido una debilidad por Lubina, porque es un cuento muy raro, parece un cuento normal, pero en Rulfo no es normal en el sentido de que son como 10 páginas, pero más que hablar de una persona, está hablando de todo un lugar. Y un lugar que metafóricamente casi que es como un purgatorio, ¿no? Un lugar en que los vivos no están tan vivos, los muertos no están tan muertos. Y yo siempre he leído la obra de Rulfo como, por un lado, es nuestro gran cuentista o gran novelista de fantasmas, ¿no? de cuentos de fantasmas, que es casi como una subtradición dentro del género fantástico. Y por otro lado es un gran escritor realista, ¿no? Ese es el genio de Rulfo, que es como realista y fantástico a la vez. Entonces Lubina me parecía como
cuento fantástico, un gran cuento que atrapa una cierta idea de un purgatorio, ¿no? De un mundo en el que las almas están penando y que no se sabe, en que básicamente estamos todos ahí, ¿no? Y claro, ahí te hace ver, por ejemplo, que no todos los cuentos tienen que ver con una persona, pueden ser un cuento acerca de toda una ciudad, de todo un pueblo, ¿no? Lubina es el personaje, y ahí el mismo título ya te dice, y eso, si te pones a pensar en ejemplos, no hay muchos cuentos que abarquen a toda una, que traten de capturar la poética o el alma de todo un pueblo, y que ese pueblo nos esté revelando algo sobre nuestra condición humana, ¿no? Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido. Y hasta que se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como un gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Al regresar, Edmundo Paz Soldán nos hablará de su tipo de cuento favorito y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. La narrativa de Edmundo Paz Soldán ha ofrecido una nueva serie de imágenes que sirven para pensar el presente con todas sus paradojas. J. Andrew Brown. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Edmundo Paz Soldán acerca del género del cuento. El cuento va y condensa un momento, una situación, pero la idea para mí es que ese momento o esa situación revele algo a partir del cual un personaje ya no va a ser lo que era, ¿no? Un momento de cambio, y entonces se trata de encontrar ese instante, que bueno, en una novela puedes poner muchos instantes para ir armando un personaje, pero en un cuento tienes que tratar de enfocar casi toda tu energía a ese momento definitorio en el que un personaje cambia y deja de ser lo que es. A eso le añadiría que me gusta cuando puede ser que ese momento de cambio, el mismo personaje no se dé cuenta de eso hasta mucho después. ¿Qué es lo que en el fondo nos ocurre, ¿no? ¿Cuándo fue que te comenzó a arruinar nuestra relación con una persona, ¿no? Entonces comienzas a rememorar y tratar de encontrar ese pequeño incidente donde las cosas comenzaron a torcerse. Hay una cosa que a veces es obvia, un incidente que es obvio, una pelea a gritos entre una pareja, pero lo que a mí me interesa del cuento es más bien agarrar ese momento no obvio, en que algo ha pasado en la pareja, en que ni ellos mismos se han dado cuenta, pero ya las cosas comenzaron a torcerse. ¿Cuál sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Hay un cuento que se llama Amor, de Clarice Lispector, que yo lo utilizo mucho en talleres de escritura porque me permite hablar justamente de esto, ¿no? Es una mujer de clase media, un típico personaje de Clarice Lispector, y está en un viaje en un bus, ¿no? Está en un viaje en un bus en la ciudad y ella está perdida en sus pensamientos y ve al frente de ella a un ciego mascando chicle. Y es una escena rara, es un ciego que está mascando chicle, pero eso como que a ella le rompe algo, ¿no? Al ver a esa persona que obviamente solamente la maestría de Clarice Lispector te hace creer que funciona esa escena, porque de pronto ella hace parar el bus y se baja, no en su parada, y comienza a deambular por las calles y entra a un jardín público, ¿no? A un parque público. Se sienta y comienza a contemplar las plantas, las flores, y de pronto en lo que está hablando el personaje o en el filtro de la narración, te vas dando cuenta de toda su vida de frustraciones
y como que ha habido algo que se ha revelado, y ha habido como un detonante, pero no ha sido un detonante típico, pero ha habido un detonante ahí al ver al ciego mascando chicle, que te hace pensar, por eso ya no lo cuenta Clarice Lispector, que a partir de ese momento la vida de ella va a ser otra, porque se ha dado cuenta de la situación de asfixia en la que está ahí como mujer de clase media en los años 60 en Río. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo literario de Clarice Lispector? Más que de historias de tramas que tuvieran que ver con una cuestión social o política, como sería el tronco principal de la literatura latinoamericana, ella tenía un trabajo muy intenso con el lenguaje, con la escritura misma, ¿no? que puedes encontrar hoy en otros autores en los que no necesariamente están preocupados por armar una historia, pero sino indagar en las minucias del lenguaje, y en esa indagación darnos como una especie de... ¿no? En Clarice Lispector siempre había una cosa como cuasi filosófica o cuasi religiosa o cuasi mística, de personajes que siempre están como al borde de una epifanía, que no necesariamente está relacionada con lo religioso, ¿no? En Agua Viva, por ejemplo, ella dice que se trata de casi como una especie de contradicción, son como epifanías seculares, ¿no? Momentos de gracia en las que el personaje está como inundado de la plenitud del ser, pero que eso no tiene necesariamente que ver con una relación con lo divino, ¿no? Que sería más la experiencia más tradicional de los místicos, ¿no? Sería más una experiencia de plenitud en la tierra, ¿no? Entonces en la escritura de Lispector hay un intento de atrapar eso, que curiosamente, o no tan curiosamente, trasciende su trabajo con algo más específico, que tiene que ver con la representación sobre todo de la mujer con aspiraciones de la clase media y sus constantes limitaciones en el Brasil, ¿no? El tranvía se arrastraba. Enseguida se detenía. Hasta la calle Humaitá tenía tiempo de descansar. Fue entonces cuando miró hacia el hombre detenido en la parada. La diferencia entre él y los otros es que él estaba realmente detenido. De pie, sus manos se mantenían extendidas. Era un ciego. ¿Qué otra cosa había hecho que Ana se fijase erizada de desconfianza? Algo inquietante estaba pasando. Entonces lo advirtió. El ciego masticaba chicle. Un hombre ciego masticaba chicle. Ana todavía tuvo tiempo de pensar por un segundo que los hermanos irían a comer. El corazón le latía con violencia, espaciadamente. Inclinada, miraba al ciego profundamente, como se mira lo que no nos ve. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus cuentistas latinoamericanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. En la literatura boliviana, el boom es Edmundo, Fernando Iwasaki. Café Chekhov conversa con el escritor Edmundo Paz Soldán acerca del acto de leer. Mi papá tenía una biblioteca muy completa de novelas policiales y ahí encontré Agatha Christie y me puse a leer casi toda la obra de él, creo que los 80 libros de Agatha Christie. Pero cuando comencé a escribir y yo no tenía ideas propias, lo que hacía era agarrar una novela de Agatha Christie, agarrar la trama. Me creé un detective boliviano que se llamaba Mario Martínez, entonces lo que hacía era como bolivianizar la trama y
esas 200 páginas que había leído las convertía en un cuento escrito a mano de 15 o 20 páginas. Y fueron 3 años en que lo único que hice fue plagiar, y por suerte la mayoría de mis compañeros del colegio que leían mis cuentos no habían leído a Agatha Christie, entonces podía hacer pasar a Gata por liebre. Pero de pronto ya al cuento 31, 32 o 33 comencé a crear mis propias tramas. Entonces dije, todo este aprendizaje, claro, cuando tú no tienes una voz propia pero sí tienes el deseo de escribir, y yo creo que tienes que agarrarte donde sea y como decía T.S. Eliot, no se trata de dejarte influir, sino saquear a autores que admiras, porque esa es como una especie de escuela de aprendizaje. ¿Cuál consideras que fue el primer libro de cuentos que te enganchó como lector? Siempre he dicho ficciones, ¿no? de Borges, que lo leí a los 14 años y que para mí fue un deslumbramiento, porque era un libro de cuentos que combinaba dos cosas que me parecía que hasta ese entonces eran como incompatibles, ¿no? Por un lado, este trabajo con tramas muy vertiginosas, muy populares de la novela policial o de la novela de espías, como La muerte y la brújula o Jardín de senderos que se bifurcan, y eso combinado con una profunda reflexión intelectual, metafísica, filosófica sobre la vida, y todo así en textos muy, muy condensados. ¿Qué cuento podrías recomendarnos del libro Ficciones de Jorge Luis Borges? Para mí uno de los cuentos claves mi interés por la ciencia ficción comienza con Tlön, Uqbar Orbis Tertius, que es un cuento también sui generis dentro de la ciencia ficción, ¿no? Porque habla de la creación de mundos alternativos, ¿no? Desde el momento en que el narrador Borges habla con su amigo Bioy Casares, que le menciona una enciclopedia, un tomo de la Enciclopedia Británica en la que se habla de Tlön, que es un mundo supuestamente creado por estos sabios, y luego entramos a hablar de las diversas creaciones que existen en el mundo de Tlön, pero hay diversos niveles, ¿no? El cuento juega con diversos niveles de lectura en cuanto a qué es la realidad, qué es la invención de esa realidad, y hay ahí una metáfora en ese cuento del poder de la imaginación para alterar la realidad, que es que, ¿no? En el mundo de Tlön están estos objetos que son los Hronir, que comienzan H-R-O-N, que es un objeto que tú lo deseas tanto, con tanta fuerza en tu imaginación, que lo terminas imponiendo a la realidad, ¿no? Los Hronir son casi como objetos creados a partir de tu deseo imaginativo, ¿no? Entonces yo pensaba que para mí la literatura o el cuento es son Hronirs, ¿no? Son textos inventados que uno quiere imponer a la realidad. ¿Qué podrías compartirnos acerca de la relojería del cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius? Mucho hablamos de una literatura posmoderna en la que hay una especie de reflexión sobre el mismo acto de escritura, ¿no? Como metaliteratura, escritura sobre la escritura. Pero en este cuento de Borges hay casi 4 o 5 niveles de la relación entre ficción y realidad, hasta un punto tal que no sabes ya muy bien en el cuento de lo que estás leyendo es algo que es un texto de la Enciclopedia Británica sobre Tlön, o si es que de verdad existe el mundo de Tlön y existen estos jerarcas diseminados por el mundo que pertenecen a Tlön y a la vez están como inventándolo para crear una especie de simulacro de realidad. Entonces ese diálogo constante que existe entre la escritura y la realidad me parece que es uno de los momentos fundamentales de la literatura contemporánea, que es cada vez más una literatura que siempre está reflexionando sobre su mismo acto de ser escrita, ¿no? ¿Quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable,
Porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz sobrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención, y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. En nuestra próxima emisión, charlaremos con la escritora Samantha Schweblin acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. El cuento tiene algo de truco de magia, en el sentido de que uno puede estar muy distraído, pero hay un momento en el que el mago acerca la mano al sombrero y uno ya no puede dejar de mirar esa mano. Todo el existencialismo y la fatalidad y el no poder salir de estos ciclos de mala muerte de Kafka, la fascinación de Ray Bradbury por lo desconocido y también esta búsqueda de nuevas formas, ¿no?, que hay constantemente en Cortázar. Creo que ese cruce fueron tres caminos como si hubieran fundado mis interrogantes literarios y no los hubiera podido soltar ni resolver desde entonces. Un buen cuento te regresa a tu propio mundo con algo distinto, como si uno hubiera tenido una suerte de revelación o hubiera aprendido algo nuevo o entendido algo del mundo o de uno mismo, ¿no? Como si fueran pequeñas búsquedas, maneras muy rápidas de ir a lo desconocido, a lo extraño, a lo que te asusta, a lo que te preocupa y volver con algún tipo de aprendizaje.